Bienvenidos al Geeko y espero que tengan sus corazones llenos. O sea, no de amor, o sea, corazones de juegos. ¿Saben a lo que me refiero? Porque sí, ya lo vieron en el título del video. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Bueno, de películas, pero películas de videojuegos. Ok, en este video vamos a hablar un poco de por qué las películas de videojuegos han sido tan malas históricamente, cuáles han sido los ejemplos notables y al final les voy a dar la fórmula. Atención, directores, escritores, si están viendo, aquí la fórmula, tomen notas al final. Les voy a dar los puntos clave para hacer una buena película de videojuegos. Ok, hay que empezar por lo obvio. Las películas de videojuegos han sido bastante malas los últimos años. ¿Qué digo los últimos años? Siempre. Y hoy es mi chamba explicarles por qué. Ok, empezamos con el punto número uno. ¿Por qué las películas de videojuegos son tan malas? Uno, porque pues, en realidad no han estado tratando por muchos años. Ahí les va. Empecemos por el principio. Son los 70s, 80s. Los videojuegos ya se volvieron populares, ya son una cosa como mainstream. Entonces, obviamente hay gente que va a tratar de hacer películas para aprovecharse de eso. Hay pocas películas de esa época, y yo creo que la que terminó la primera racha de hacer películas de videojuegos fue... Mario, sí. No sé si algunos de ustedes vieron esta película. Espero que no. Ah. They never forget the first time they kissed by a lizard. Mm. Sí, la tuve que ver de nuevo y cada minuto sentía como mi cerebro se estaba haciendo puré. Entonces, Mario Bros. Le quitó las ganas de a muchos directores de hacer películas de videojuegos por un buen rato. Pero al mismo tiempo estaba pasando algo interesante en Alemania. Bueno, digo interesante, más bien nauseabundo y deprimente para la humanidad como especie, pero algo estaba pasando en Alemania. Verán, es deprimente que la persona que más películas de videojuegos ha hecho es un tipo que se llama Uwe Boll. Para los que no lo ubiquen, Uwe Boll es probablemente el peor cineasta de la historia. Ok, entonces él hizo todas estas películas. Ninguna de ellas es buena. Ninguna de ellas ni siquiera se acerca como a decente. Son tan malas que no son chistosas cuando son malas. Y algunos de ustedes pueden estar pensando, ok, si todas son tan malas, ¿por qué hizo tantas? ¿Cómo es que tenía el dinero para hacerlas? La respuesta, queridos espectadores, es impuestos. Sí, impuestos. Para entender esto tenemos que viajar de regreso a esa época mágica conocida como los 70s. Verán, en Alemania en los 70s, con Hollywood empezándose a volver la fuerza más potente en el cine, ellos decidieron que querían que más cineastas locales empezaran a hacer cosas. Noble causa. Entonces decidieron que todas las películas hechas en Alemania eran 100% deducibles de impuestos. Sí, 100%. Es decir, todo el dinero que gastaras en una película, podías deducirlo. Bajo las mismas leyes alemanas, solo te cobraban el impuesto si la película ganaba dinero. Entonces, si hacías una película que ganaba menos dinero del que le metiste, no tenías que pagar nada de impuestos. Pero se pone peor. Verán, el negocio de las películas no es exactamente transparente. Puedes gastarte muchísimo dinero en una película y es muy fácil esconderlo como presupuesto de producción. Y Uwe Boll, al principio de los 2000, siendo un alemán con pocos escrúpulos, como muchos ha habido en la historia, perdón, alemanes modernos, decidió aprovecharse de eso. No solo él, muchas compañías de Hollywood empezaron a hacer lo mismo. Domiciliaban sus películas en Alemania para poder hacer esto deducible de impuestos. Entonces, le das tu dinero a la compañía de producción de Uwe Boll, él lo usa para hacer películas extremadamente malas que no ganan nada de dinero intencionalmente. Recuerden, mientras más malas mejor. Y eso significa que te deducen de impuestos todo el dinero que metiste en eso. Y eso, queridos amigos, es la fábula de Uwe Boll. No sean como Uwe Boll. Es un tip para sus vidas en realidad. Si están haciendo algo y en un momento se preguntan, ¿esto lo haría Uwe Boll? Y la respuesta es sí, no lo hagan. Pero ya, por fin, en 2008 nos libramos de eso y ya no existen esas leyes alemanas. Pero verán, ese no es el único problema. Ha habido muchas películas que no aprovechan esa ley que han sido muy malas. Pues ahí está Mortal Kombat y Resident Evil y la película de Doom y la que ya mencioné, Super Mario Bros.
y las películas de Pokémon. Sé que les gusta por la nostalgia, pero no son muy buenas películas. Pero de nuevo, sé lo que están pensando. Gonzo, ¿por qué nos estás listando tantas películas tan malas? Pero sé la otra cosa que están pensando, ¿por qué hay tantas? Eso es lo interesante de las películas de videojuegos. No importa cuántas veces fallan, las siguen haciendo. Y de nuevo, es Hollywood. La razón por la que siguen tratando es money. Dinero, 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 dinero. Ok, para que entiendan los incentivos. Ahí les van algunos datos. Esto es falso, ¿eh? Los tenían engañados, ¿eh? Es la magia del cine. Ok, para que entiendan, vamos a hablar un poquito de números para saber por qué Hollywood sigue haciendo estas películas. Ok, empecemos. Película contra videojuego. La película de Doom con Dwayne The Rock Johnson, ni siquiera él pudo salvar esa película, es un desastre. Tiene una muy buena escena al final, pero ok, esa película, ¿cuánto ganó? Un gran total de... Un pequeño secreto si planean hacer videos con green screen. Los post-its no se les pegan muy bien, entonces... Pero los tenía engañados, nada de esto está aquí, ¿eh? La magia del cine. Ok, medio bajo para una película de Hollywood, pero sabemos que no es muy buena. De todas maneras, estaba basada en una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia, Doom. ¿Va? Ok, Doom 3 salió más o menos por la misma época. ¿Cuánto creen que eso ganó? Sí. Bueno, pero ambas son de la época en donde todavía estaban haciendo películas malas intencionalmente con las leyes alemanas. Ok, otros ejemplos, ¿va? La película nueva de Tomb Raider con Alicia Vikander. Ok, actriz respetable, la película está más o menos, pero pues ahí está Alicia Vikander, ¿eh? Ok, ¿cuánto ganó eso? Muy bien, casi 275 millones de dólares. Bastante más decente. Ahora comparemos eso con el juego en el que está basado, que es solo de 3 años antes de la película, entonces empezaron a hacer la adaptación poco después de que salió. ¿Cuánto ganó eso? Pues sí. ¿Entienden por qué Hollywood quiere hacer películas de estos juegos? Ok, ya podemos quitar esto. Van a regresar los post-its gigantes, no se preocupen. Entonces, claramente el problema no es solo que las estaban usando como una manera de lavar dinero. Las películas de videojuegos son difíciles. Vamos a ser perfectamente honestos. No es como que los juegos tengan las mejores historias. Sí existe un problema ahí. La mayoría de las compañías que hacen videojuegos ni siquiera tienen escritores contratados permanentemente. Yo he jugado muchos juegos. Me gustan mucho los juegos narrativos, pero tengo que admitir que la mayoría de los juegos no tienen muy buena historia. Empezando por ahí ya hay un problema para las adaptaciones. Pero hay muchos otros juegos que sí son narrativos y que sí tienen historias muy complejas. ¿Qué pasa ahí? El problema más grande con eso es que siempre le estás quitando algo a los juegos cuando los pasas a una película. Los juegos son un medio interactivo. Eso significa que tú estás involucrado en crear la historia hasta cierto punto. Lo mismo que con la comida, cuando la haces tú te sabe mejor. Ese, por ejemplo, es el problema de las películas de Hitman, que por cierto, si no los han visto, hicieron una en, ¿qué fue? 2005 creo, y otra en 2015, y son básicamente la misma película, pero cambiaron a los actores y ya. Pero por suerte hay esperanza. Yo sostengo que no hay ninguna historia que sea imposible de adaptar. Ahora sí, saquen pluma, saquen cuaderno. Es hora de que les dé mis claves para hacer una buena película de videojuegos. Hollywood, toma nota. Clave número 1. Escoger bien el juego. ¿A qué me refiero con esto? Hay que escoger un juego con una buena historia, pero no cualquier historia. Un juego como Kingdom Hearts tiene un buen de historia, un buen de gente le gusta, pero ay, te reto que alguien te explique la historia de Kingdom Hearts, por favor, no manches. Son como 8 juegos, en todos pasan demasiadas cosas, hay demasiados personajes, o sea, hay gente que posee a gente y luego esa gente poseída posee a otra gente y luego esa gente poseída posee a otra, todavía a otra gente y hay versiones negativas de... No, demasiado. No, 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 no. Entonces, no, necesitamos algo más simple, pero con una buena historia. BioShock, por ejemplo, buenísima historia. Ah, no tan rápido. Verán, tiene muy buena historia, pero depende de las decisiones que haces como jugador. Es un juego que te gira la cabeza alrededor de la idea de que tú estás en el control. Eso no funciona, porque en una película tú no estás en el control. Por eso es muy difícil adaptar juegos de mundo abierto. Por ejemplo, la adaptación reciente de Minecraft, le tuvieron que meter decisiones para que funcionara. Entonces, necesitamos un juego con buena cantidad de historia, pero no una historia que dependa de las decisiones que haces. Y eso nos lleva a punto número 2, usar la historia como guía. Ustedes pensarían que esto es obvio, pero si bien que la mayoría de las películas de videojuegos no parece tan obvio. Aquí es donde creo que la mayoría de los directores podrían tomar un par de claves de una pequeña cosita llamada Dungeons and Dragons.
Verán, cuando uno es un Dungeon Master como yo, señoritas, contrólense, ¿hay suficiente gonzo para todos? Soy un nerd. Bueno, sí, como decía, tienes que crear una historia, pero tienes que adaptarla a las cosas que pasan. En las películas es similar. Puedes usar la historia del videojuego como una guía, pero no puedes tener miedo a cambiar las cosas si no están funcionando en este formato. El cine necesita una adaptación, el cine es diferente a los videojuegos, necesitas adaptarte a las limitaciones que tiene. Porque hay cosas que funcionan en los juegos, pero no funcionan tanto en el cine, como hemos visto muchas veces. Entonces, usarlo como una guía, pero no como una Biblia. Algo que ayuda muchísimo a la historia también es la siguiente clave: crear inmersión. Un juego vive y muere de su inmersión. ¿Ok? Las películas no son diferentes. Déjenme decirles acerca de la inmersión. Inmersión es estar jugando Splinter Cell por suficiente tiempo que cuando sales a la calle, instintivamente te metes a las sombras. Eso es inmersión. Inmersión es cuando vas a ver Mad Max y al salir estás manejando tan rápido que casi chocas y esa es una historia para otro video, ¿ok? Eso es inmersión. Como dije, con los juegos es fácil. Como tú lo estás controlando, te vas a meter un poco. Hay cosas que pueden ayudar a eso en las películas. Esa sensación no la tienes que perder. Las cosas como las cámaras desde el punto de vista ayudan muchísimo. Otra cosa que ayuda mucho, que también pueden tomar de Dungeons and Dragons, crear muy bien el mundo. Cuando creas muy bien el mundo, te sientes como que estás viendo parte de algo vivo, no solo siendo un espectador. El ejemplo de Mad Max de nuevo, cada uno de los coches tiene como su propia decoración y personalidad, y cada uno de los adornos que están en los coches tiene su pequeña historia que crearon. Nunca la ves en la película, pero son detallitos que subconscientemente te meten más al mundo de la película. De esos detallitos sale lo siguiente: no desperdiciar el look. Look con comillas. O sea, cómo se ve la cosa. Hacer una película es complicado. Tienes que decidir cómo va a ser la historia, tienes que escribir el guión, tienes que contratar a todos tus actores y también tienes que decidir cómo se va a ver la película. Tienes que diseñar los coches, tienes que diseñar los escenarios. El juego ya hizo todo eso. De nuevo, son dirección de arte gratis. El videojuego ya hizo todo ese trabajo duro de crear el mundo. Regresamos a esto. Puedes usarlo como guía. Puedes cambiar algunas cosas a cómo es el cine para que se vean mejor en un actor, por ejemplo. Pero eso es algo que, por ejemplo, la nueva de Prince of Persia hizo bastante bien. El look estaba ahí. Excepto cuando hicieron que el tipo principal, que es un persa, fuera un tipo blanco de California. Y otra cosa, los que creen que el look de los videojuegos no se puede traducir a películas, prestan atención al cosplay. Las cosas que hacen ellos, Hollywood no tiene excusas. Si una morra puede hacer esto en su garage, ¿por qué Hollywood no puede hacerlo en un estudio multimillonario? Los cosplayers me llevan a mi último punto: hacerlo raro. Hay muchas cosas raras en los videojuegos y estas son las cosas que amamos. ¿Por qué cuando en Doom matas a un enemigo le salen cosas que te curan? ¿Por qué sí funciona? O sea, ¿por qué está en una base del Marte y ahí salieron los demonios? ¿Por qué no? Sí, hay muchas cosas que son raras nada más por ser raras. O sea, cosas que no tienen sentido o que solo tienen sentido dentro de un juego. Pero hay muchas de esas cosas que vale la pena mantener. Una de las cosas que, por ejemplo, me encanta de la nueva adaptación de Castlevania de Netflix, que, por cierto, véanla. Drácula puede hacer magia. No necesitamos explicarlo. ¿Por qué? Porque es más interesante de esa manera. Una de las cosas que, por ejemplo, odié de la nueva Tomb Raider: le dan una explicación científica a los misterios de las tumbas. Todo el punto de Tomb Raider es que son cosas raras. Todo el punto es que encuentras secretos escondidos por millones de años porque son magia o sobrenaturales o... ¿Por qué no? Pero hay que ser consistentes al respecto. Una vez que estableces las reglas de ese mundo, no las cambies, ¿no? O sea, sí, puede que exista magia, pero por ejemplo, Indiana Jones, sí existe la magia, pero es consistente. Y, por favor, por piedad, nunca usen el título del juego como diálogo. Nunca. Ustedes saben a lo que me refiero cuando el personaje ve a cámara y dice... You're here to compete in Mortal Kombat. Terrible, terrible. Entonces, ahí las tienen. Mis 5 claves para hacer una buena película de videojuegos. Por suerte ya estamos viendo algunas muy buenas, como les digo, Castlevania. Y les recomiendo algunas otras películas que, si no las han visto, hacen cosas muy interesantes y muy como de videojuego. Una de ellas que juega con el concepto de como vidas múltiples y tratar lo mismo varias veces que tienen los juegos es Corre Lola Corre. Alemana, de hecho, muy muy buena, véanla. Otra, Crank, ahí tienen como el concepto este de como ganar vida, y con Jason Statham, es una película de acción súper sólida. Y por último, una muy reciente, rusa, muy rara, que se llama Hardcore Henry. Esa está en Netflix, véanla.
juegan con esta idea como de múltiples vidas también. También toda la película está hecha desde el punto de vista del personaje principal. Ahí están muchas ideas para hacer muy buenas películas de videojuegos. Pues para terminar, llevamos cerca de 20 años haciendo películas de videojuegos consistentemente como especie. Por suerte ya están empezando a ser buenas después de ese tiempo. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Esto ya lo podemos quitar. La magia del cine. Díganme en sus comentarios cuáles son sus películas de videojuegos favoritas, si creen que hay un juego que merece una adaptación, podría hablar de eso, o si quieren que haga la reseña de alguna película de videojuegos específica. Sí leo los comentarios, sí les respondo. Nos vemos a la siguiente. Eso fue todo por hoy. Yo soy Gonzo.